Diana Ankudinova tiene una voz predilecta, única, y como hace mucho tiempo que no la escuchamos ni analizamos en el canal, hoy vamos a escuchar un tema cantado por ella que se llama El Cuervo y que dice de la siguiente manera. Bien, ahí terminó la primera frase. Me parece que está buenísimo esto. ¿Viste la naturalidad y la gravedad del peso específico que tiene su voz? Profunda, bella, pero a la vez pulcra, porque no es un grave oscuro o gutural, sucio, con ruido o con alguna fritura vocal, sino que es un grave limpio, prístino. Parece que estamos en si menor y hace algo que me hace acordar a una obra que se llama Miserere. El movimiento de la melodía de la voz hace una tonalidad muy bella para cantar y que le queda muy cómodo a Diana. Re, do sostenido. Hay un plugin, un efecto que utilizamos en producción musical, los compositores y productores, en el que hacemos que la señal de la voz o de cualquier otro instrumento se comprima. Es decir, que las puntas, los picos del audio se reduzcan para darle mayor impacto, mayor fuerza. Y fíjate que en los graves Diana tiene esa sensación de que está todo ajustado, que no rompe, no satura, sino que está todo en su preciso lugar. Y ahí aparece otra voz con delay, que es un efecto, no está haciendo canto polifónico por ahora por lo menos, porque no es ella la que hace la otra voz, sino que debe ser una voz sobregrabada o de la pista. La voz canta sobre un si, que es el de la tonalidad, y tiene un pequeño delay al final que le da ese toque maravilloso. Bajo. Ok, espera. Vamos hasta ahí porque hay muchísima data acá. Fíjate que la segunda parte de la estrofa cambió. Solamente 3 acordes. Comienza con un si menor, que va al fa sostenido menor, mi menor, vuelve al si menor. Y Diana. Luego hace un intercambio de acordes o acordes sustitutos de alguna manera, porque en esa parte en la que parece que se abre, hace un acorde mayor, justamente que es el sol mayor, vuelve al mi menor y termina en el si menor otra vez, ¿no? Que da esa sensación de apertura justamente porque convierte el acorde en un acorde mayor. Y ahora se va al agudo, salimos de la gravedad, de esa sensación de peso, para ir a algo más ligero. Está buenísimo el tema, me encanta la onda, así súper oscuro. Entiendo que la escenografía, o por lo menos cómo están vestidos los bailarines, los performers, tiene que ver con el nombre de la canción, que es El Cuervo, porque están así como vestidos de pájaros. Pero fíjate estos agudos que hace con esos pequeños arrebatos, esos pequeños deslices o glissandos. Y parece que hace canto gutural, ¿no? Como que canta acá. Canta desde este re y después baja este fa sostenido. Fíjate la distancia que hay. Tenemos 2 octavas y media de distancia, que si usas auriculares lo vas a poder percibir muchísimo mejor. No sé si este fa sostenido grave lo está haciendo ella con una suerte de canto polifónico, aunque no es en simultáneo, pero para hacer este salto hay que ser muy habilidoso como él es ella. O bien es una sobregrabación, es una pista que está de fondo, como había pasado con la otra voz aguda. Escuchemos nuevamente.
Hace re, do sostenido, fa sostenido y después re, si. Es una distancia muy amplia ahí. A ella le sale perfecto. Volvimos a la estrofa, vamos a ver, avanzar un poco más para ver si continúa con lo mismo o aparece una nueva sección, porque hasta acá está todo muy bien construido, muy contenido. Todavía no ha explotado el tema, si es que en algún momento lo hace. Muy bien. Volvió nuevamente a la estrofa, eso que acabamos de escuchar, quiero creer que es el estribillo, es la parte más movida, más altisonante. Y fíjate que a nivel intensidad sigue casi con la misma dinámica, eleva un poquito el volumen, saca un poco más de voz, pero sigue estando en el registro medio, pasó del grave al medio, en el agudo hace ese movimiento que habíamos analizado antes, pero está muy mesurado todo, tiene un control muy pulcro, muy limpio de su voz. Los acordes son muy parecidos, un mi menor sobre sol, un mi menor 6 sobre mi menor, si menor, después sol mayor cuando abre nuevamente, mi menor, si menor. No se rebusca mucho con la parte musical, lo cual está bien porque toda la atención está puesta en su voz. ¿Qué te parece hasta ahora? ¿Cómo podríamos denominar a su voz? ¿Es un ángel? ¿Es un demonio? ¿O tiene un poco de cada uno? Te leo debajo en los comentarios. Volvimos a la estrofa. Abre. Qué bien, qué delicadeza. Hermosamente construida la canción. Vamos a analizar esta parte que es tremenda a nivel vocal. ¿Viste que al final hizo un golpe de glotis como hacía Tarzán? Exactamente, es un golpe de glotis, algo muy difícil de hacer. Parece algo sencillo, pero no. Bien, acá cambiaron los acordes. La mayor, porque se abre, está cantando sobre do sostenido. Si, con el sol mayor de acorde, si menor. Siempre retorna al si menor, al acorde de la tonalidad, y fíjate que la voz ahora aguda también es súper clara, sin ningún tipo de saturación, de rotura o rispidez, pulcra, limpia. Medio. Prepara el golpe de glotis, ¿no? Y hace un salto de tritono con ese golpe de glotis. Para que te des una idea, el tritono es esto. Es un intervalo, una distancia muy compleja de cantar. De hecho, en alguna época durante el medioevo estuvo asociada al diabolus. Era un intervalo que no se permitía entonar. Es complicado de ejecutar y suena complicado también. Pero fíjate que hace ese salto y resuelve sobre el fa sostenido, que es una nota de la tonalidad. Genial. Ahí lo mantiene.
Muy buena finalización de canción. Nos quedó con ese motivo súper atractivo. Hay algo que domina toda la canción, que es este juego de semitonos, este juego cromático, como si fuera para Elisa, pero solamente la primera parte. Pasa del grave al agudo, transita por gran parte del espectro, pero se mantiene todo el tiempo muy mesurada, tiene un control muy consciente de su cuerpo, de su voz, y eso hace que sea una cantante excelente. Si conoces algún otro tema de Diana que te gustaría que escuchemos y analicemos, o algún otro tema que no sea de ella, pero que esté cantado por ella, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, recordá que podés suscribirte, darle un like, compartir el video con tus amigos y amigas para que llegue a más personas, y también podés hacerte miembro del canal para solicitar canciones dedicadas exclusivamente para vos. Así que por lo pronto nos vemos en el próximo video. Chao.